Amix, ya casi terminamos la novela 8, aunque ya solo restan cuentitos extra que la autora escribió, así que estas historias son de antes de que se casaran Miyo y Kiyoka, así que espero que disfruten del spoiler. Hazuki Kudo siempre pensaba lo mismo cada vez que veía a Miyo. ¿Cómo podía existir alguien tan adorable sin que el mundo explotara? De verdad, su futura cuñada era un peligro para el corazón ajeno. Aquel día soleado de fines de verano, cuando el aire ya empezaba a oler a festival y a despedida de estación, Hazuki llegó en su automóvil a la residencia de su hermano menor, Kiyoka. Todo parecía tranquilo hasta que abrió la puerta. En la entrada estaba Miyo, o mejor dicho, casi no se veía a Miyo, porque sus delgados brazos estaban completamente ocupados sosteniendo una montaña absurda de regalos, cajas envueltas en papeles brillantes, bolsas de tiendas famosas, canastas con cintas delicadas. El recibidor parecía más un almacén que una casa. Miyo y Yuri iban y venían intentando llevar los paquetes al interior sin morir en el intento, cuando Hazuki no pudo quedarse quieta ni un segundo más. ¡Wow! ¡Mira todos esos regalos! Te ayudaré. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Entre las tres lograron arrastrar todo hasta el salón, aunque el resultado fue caótico. Los regalos invadieron el espacio como si hubieran decidido mudarse allí para siempre. Hazuki observó la cena y ya podía sentir el cansancio solo de imaginar el trabajo que implicaría abrir, clasificar y ordenar todo aquello. Más que alegría, esa cantidad excesiva de obsequios pareció una molestia monumental. Mientras cargaba otra caja, Hazuki no pudo evitar preguntar lo obvio, que si esos eran regalos para desearle una buena recuperación a Kiyoka. Miyo dijo que sí y que durante todo el día no habían dejado de llegar, y además Yuri añadió que ese gesto ahora se había vuelto un fastidio. Y tenía sentido. Una semana atrás, Kiyoka había caído durante una misión, quedando inconsciente durante varios días. Aunque despertó, su cuerpo había perdido fuerza y acumulado una fatiga peligrosa. El médico fue claro: reposo absoluto. Así que allí estaba, atrapado en cama y aparentemente convertido en el protagonista de una avalancha de regalos. Hazuki frunció el ceño, irritada. Odiaba cómo los rumores se filtraban tan rápido, provocando reacciones exageradas de conocidos que apenas sabían la mitad de la historia. Miyo, con una expresión cansada, lo confesó en voz baja: hay cartas junto con los regalos. Intenté clasificarlas según su importancia, pero no puedo seguir el ritmo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. ¿De verdad habían dejado sola a Miyo con semejante caos? Hazuki no lo permitió ni un segundo más y dijo que ella también le ayudaría a responderles a todas sus cartas, además de que también tenían contactos con las demás familias gracias a su familia Kudo. Miyo se mostró tan conmovida que casi lloró, agradeciendo una y otra vez. Hazuki sintió el corazón calentarse. Que su cuñada confiara así en ella la hacía genuinamente feliz. Junto con Yuri comenzaron a desenvolver la interminable montaña de obsequios, solo para descubrir que, aunque los envoltorios eran distintos, el contenido era prácticamente el mismo. Todas suspiraron al unísono: dulces, chocolates, frutas y flores. La casa parecía una tienda improvisada. Hazuki agradeció mentalmente a quienes solo habían enviado cartas. Entonces, entre tanto exceso, apareció algo diferente: una toalla decorada con flores y ondas, sencilla y práctica. Al ver el remitente, Hazuki sintió un pequeño nudo en el pecho. Provenía de los Okaito, su ex familia política. Aunque el pasado ya no dolía como antes, el recuerdo dejó un sabor agridulce, mezclado con cierto respeto por el gesto. Miyo, ajena a todo esto, comentó con curiosidad: ¿el señor Okaito no es el jefe del señor Kudo? Sí, el mismo. Entonces, es una relación importante. Ahora que lo pienso, muchos militares solo enviaron cartas. Hazuki asintió. Ellos entendían mejor que nadie que los regalos materiales pueden convertirse en una carga. Poco a poco, el trabajo avanzó, hasta que algo cambió. Miyo se detuvo de golpe al abrir una caja medio envuelta. Su cara de sorpresa fue tal que preocupó a Hazuki, quien le preguntó qué era lo que pasaba, pero Miyo no respondió, sino que permanecía rígida, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Intrigada, Hazuki se inclinó y vio la tarjeta. El nombre del remitente le heló la sangre: Yuriko Yagi, famosa en la alta sociedad, conocida como el lirio fragante. La conozco. Es muy bonita, ¿verdad? Lo es.
He oído que la llaman el lirio fragante. Hazuki recordó los rumores, los pretendientes, las miradas insistentes y entonces leyó el mensaje. Se llevó las manos a la cabeza indignada. ¿Cómo podía una mujer comprometida enviar algo así a un hombre con una prometida? Pero lo que más le preocupaba era Miyo. Entiendo. Kiyoka es un hombre maravilloso, así que es normal que las mujeres no lo dejen en paz. La relación entre los Kudo y los Yagi debe mantenerse. Nunca me quejaría de esto. Hazuki quiso explicarle, protestar, gritar que no era justo, pero Miyo ya se había levantado, con el regalo en la mano, dirigiéndose a la cocina con el rostro oculto. Hazuki y Yuri la siguieron en silencio. Desde la entrada, la vieron cocinar como si nada. El paquete estaba vacío, pero al oler el peculiar aroma de lo que estaba cocinando Miyo, ambas se miraron confundidas. Mientras tanto, Kiyoka despertó bajo las mantas, aún atrapado en reposo forzoso. Suspiró con frustración y pensó que tal vez ya debería de estar oxidado por dejarse herir de tal manera. Entonces, escuchó la voz que siempre lo calmaba. ¿Estás despierto, Kiyoka? Sí. ¿Puedo pasar? Adelante. Ella entró con una bandeja y una sonrisa misteriosa. Arroz congee antes del almuerzo. Al destapar la olla, Kiyoka frunció el ceño. Probó. Error, grave error. El sabor fue amargo, con olor a pescado, hierbas medicinales y algo terroso. Kiyoka cayó hacia atrás tapándose la boca. ¡Kiyoka! ¿Estás bien? ¡Agua! Tras beber, logró recomponerse. ¿El sabor no fue de tu agrado? Kiyoka dudó. No quería herirla, así que reunió todo su amor y valentía para decirle: No diría eso. Sabe como si fuera bueno para mi cuerpo. ¿Crees que podrás comerlo? Sí. Bocado tras bocado, agua tras agua, hasta que ella confesó: incluí uno de los alimentos que te enviaron como regalo de recuperación, de una mujer llamada Yuriko Yagi. El horror lo golpeó de lleno. Ya veo. Al verla decepcionada, Kiyoka suavizó sus palabras y le pidió que para una próxima ocasión solo debería de usar ingredientes medicinales después de consultar con un especialista, ya que podría tener efectos más fuertes de lo esperado. Miyo, apenada y nerviosa por su error, dijo: lo siento. No, está bien. Me alegró que fueras tan considerada. Miyo sintió tímidamente y Kiyoka, agotado por la situación más que por cualquier batalla, se prometió que cuando se recuperara confrontaría a los Yagi por semejante regalo. Desde el pasillo, junto a Yuri, Hazuki apenas podía contener la risa al ver la situación. Kiyoka desesperado por el extraño congee y Miyo tranquila como si nada. Eso sí que fue todo un espectáculo. Aunque sabía que era inexcusable que Yuriko Yagi enviara semejante ingrediente, la escena resultaba demasiado graciosa. Ver a Kiyoka, normalmente serio y reservado, tan torpe y preocupado por no herir a Miyo, le parecía entrañable. Hazuki reflexionó. Su hermano, cargado de responsabilidades desde joven, rara vez había mostrado ternura. Sin embargo, con Miyo se volvió expresivo y considerado, lo que demostraba lo especial que era ella para él. Recordó también la reacción de Miyo al leer la carta de Yuriko Yagi, un silencio absoluto, como si hubiera reprimido emociones intensas. Aunque Miyo aún no era consciente de esas sutilezas, Hazuki intuía que esa contención era prueba de sentimientos profundos. Con una sonrisa pensó que la relación entre Miyo y Kiyoka se estrecharía pronto, y apenas pudo contener el impulso de exclamar para sí misma que su cuñada era demasiado adorable. Amix, solo quedan 2 cuentitos más que los pondré en el próximo video. Mil gracias a todos por sus comentarios, likes y su apoyo. Los amo demasiado, pero en especial a mis mejores Amix por su apoyo al canal. Gracias, de verdad son lo mejor. Espero verlos a todos en el próximo spoiler.